en nuestros estudios el general en situación de retiro del ejército peruano, Wilson Barrantes. Él, como ustedes saben, fue director nacional de inteligencia durante el gobierno de Pedro Castillo. Y es una persona cuyas opiniones siempre generan controversia, pero ahora ha llamado la atención, y este es el motivo inicial de nuestra invitación, es que ha aparecido como inscribiéndose en el partido Podemos. Bienvenido, Wilson. ¿Qué tal? Es así, ¿no es cierto? Así es, efectivamente. ¿Te has inscrito en el partido de don José Luna? Exactamente. Somos un colectivo de ciudadanos por la democracia que hemos tenido a bien formular un acuerdo político para tomar el poder, porque lamentablemente lo que estamos mirando ahora grafica justamente lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo y todos lo vemos y tú lo repites diariamente, ¿no? Este país hay que cambiarlo, y cambiarlo bajo la visión de que tienen que ser actores políticos que tengan la voluntad de cambiarlo. Y entonces el colectivo Ciudadanos por la Democracia se comprometió con el partido Podemos y hemos sido aceptados en estas circunstancias y estamos dispuestos a llevar hacia adelante ese cambio que necesita la población bajo los patrones que tú has indicado: honestidad, transparencia, valores éticos y morales, prosperidad, generación de trabajo y seguridad. Son los elementos esenciales que se requiere y que están en el ideario de Podemos y que nosotros nos hemos comprometido a trabajar hacia adelante. Ahora, los críticos te van a decir, sí, pero José Luna tiene un proceso pendiente por el caso del financiamiento del Partido Solidaridad. ¿Cómo está eso? Claro que sí. Nosotros estamos a tracción de cualquier, digamos, situación que cada uno pueda tener. Nosotros consideramos de que bajo las circunstancias que él nos ha invitado, es circunstancias que con la mayor transparencia nos ha dicho que no tiene mayores responsabilidades, así que nosotros creemos en eso y además creemos porque las circunstancias lo van a merituar así cuando llegue la hora de definirla. Y creemos también, amado Nicolás, queremos ciudadanos que tengan la voluntad, emprendedores, trabajadores. Hay que reconocer un aspecto positivo de nuestro amigo José Luna. Él ha hecho su esfuerzo por construir una empresa lo suficientemente grande y un partido. Miren, nosotros hemos intentado construir partidos y hemos encontrado dificultades. Hoy hay más de 40 partidos en estas circunstancias. Fácil. Ahora, el tema es el siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el nivel de desgaste que se ha producido, que se está produciendo, que estamos viviendo, te lleva a la conclusión de que si la voluntad ciudadana podría, respetarse, tendrían que irse todos, ¿no es cierto? El gobierno y el Congreso, pero el gran problema ya, se van y ¿quién asume la conducción del país? ¿En quién podemos confiar? La última encuesta de Ipsos dice que tendríamos que escoger en una segunda vuelta miserable, porque ninguno de los dos llega al 10% de los votos, entre Antauro Humala y Keiko Fujimori, no puede. Y por último... O sea, esas son nuestras opciones. Correcto. Te voy a decir lo siguiente, ahora creemos en las encuestas. ¿Cuándo las encuestas han apostado previo al proceso electoral? Nunca. Estas encuestas para mí son amañadas. ¿Por qué? Porque yo acabo de terminar un periplo que hemos hecho por el interior del país y hemos encontrado que nadie quiere a ninguno de los actores que las encuestas los ponen como favoritos. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros caminando desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre por el interior del país no hemos visto ni siquiera un favor político a estos actores y resulta que las encuestadoras sí lo ponen? O entonces vamos a creer que aquí seguimos repitiendo la historia del 90, que todo se pagaba. Y lo hemos visto. Lo hemos visto con la elección de... O sea, ¿tú no crees en las encuestas? ¿Tú no crees que Keiko pasaría ahora y Antauro Humala? Miren, no creo que pase en la valla. Así le puedo decir con la mayor claridad. No creo que pase en la valla. Y peor aún, con lo que estamos mirando el comportamiento de los 3 partidos fujimoristas en el Congreso, por favor. Es una vergüenza. Esos partidos fujimoristas en el Congreso involucrados en la negociación para hacer toda la tramoña esa de que estamos viendo para que favorecer y la sacada de Castillo y favorecer a los actores políticos ahí involucrados, por favor. No, pero Castillo, eso nos regresa a la discusión de Castillo otra vez. Dejémoslo de lado. Pero porque yo creo que sí es importante un tema que es recurrente, que lo discutimos mucho con la gente que salió a protestar en diciembre y enero, ¿no es cierto?, del año pasado, del año pasado. Que era lo siguiente, era cierto, Keiko se negó a reconocer el resultado electoral, introdujo el veneno del fraude y la desconfianza en una parte importante de la ciudadanía, empezaron a pegarle a sus ministros, a amenazarlo con la vacancia. Todo eso es verdad, pero también es verdad que el gobierno de Castillo fue un nivel de ineptitud impresionante, Wilson. Y estamos impresionante. Con que es peor.
este gobierno nos ha llevado a la peor recesión de la historia de los últimos 20 años, 30 años. La recesión es terrible, el crecimiento cero. ¿Qué más justificación para decir? Y este gobierno es la continuidad de un partido político que era señalado por la derecha, el empresariado, que era partido filoterrorista. Y ahora lo tenemos acá y todo el mundo aplaude de que no haya, por ejemplo, tú acabas de decir que no hay a quien poner. Por favor, hay muchas personas en quien poner, que se requiere lo básico, conocimiento y capacidad. ¿Quién puede decir que no tenemos la capacidad para estar acá? Tenemos, porque conocemos al Estado, nos estamos recorriendo el Perú y pueden decir que no hay a quien ponemos. Por favor, cualquiera puede ser mejor que esto. Ahora, esto, cualquiera. No, eso está claro, ¿no? Eso está claro. El problema es que no hay pues una alternativa clara para la gente, no se ha logrado. Y todo el sistema está en crisis y en circunstancias, voy a hacerte la pregunta y lo voy a dejar en el aire para que me la conteste Wilson después de la pausa. En la tragedia de la historia del Perú, no solamente nos ha marcado la profunda división, o sea, nos invadieron los chilenos y llegaron hasta donde llegaron porque estábamos divididos como país y ni siquiera estuvimos juntos en la independencia. Porque en las batallas de Ayacucho y Junín habían más peruanos del lado de los españoles que del lado de los independentistas. Pero a lo que voy es, una de las tragedias ha sido la división entre los peruanos, pero la otra ha sido la incapacidad de la democracia de sostenerse. Y en situaciones como la que estamos viviendo hoy, Wilson, en otros momentos de la historia del Perú ya tendríamos los tanques recorriendo las calles de un golpe militar. Así es. Entonces yo te pregunto y te pido, respóndeme tras la pausa, ¿qué está pasando en los cuarteles? ¿Qué piensan los militares de lo que está viviendo el Perú hoy? No me contestes ahorita, por favor, tras la pausa. Regresamos con Wilson Barrantes. Ahora en Exitosa, 9 de la mañana y 59 minutos. Este martes, desde la 1:45 de la tarde, Pablo Torres perdió la vista a los 2 años de edad en una misión para superarse. viviremos el duelo entre Milan e Inter. El único productor de deportes invidente del mundo está en Exitosa. En vez de estar pensando en sus viajecitos, podría estar pensando en el fútbol de menores. Eso es imposible, así no se puede. El análisis a profundidad, su espíritu crítico y preciso, en la mirada de JPT, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, en Exitosa Deportes. Por Exitosa, la voz que integra al Perú. En el ciberespacio suena la señal oficial de Z, Rock and Pop. Todo el rock and pop, todas las décadas. Éxitos de hoy, más de lo que esperas escuchar. Encuéntranos en www.radioz.pe, Z Rock and Pop. También sintonízanos en los 6.3 TV señal digital. Síguenos en las redes sociales como Z Rock and Pop. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. La temperatura en Lima 26 grados, Moquegua 22, Tarapoto 27 grados, 10 de la mañana con 2 minutos. En comunicación con Exitosa, la ex procuradora Caterina Ampuero señaló que la presidenta de la República, Dina Boluarte, deberá separar tanto al premier Alberto Tarola como a su hermano Nicanor Boluarte de su gobierno, en aras de generar transparencia en su gestión. Ya el Ministerio Público ha iniciado una investigación. Definitivamente aquí hay indicios de negociación incompatible. Y la presidenta de la República lo mejor que puede hacer para nuestro país es asumir su rol de presidenta, priorizar ese rol y separar a estos dos personajes
a su hermano y a Otárola de la administración pública. A su hermano dejarlo única y exclusivamente en el ámbito familiar y no permitir ningún tipo de injerencia en la administración pública y menos en la toma de decisiones. En otros temas y también para Exitosa, Gerardo Hermosa, vocero del Corredor Morado, se refirió a las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, quien explicó que no hay un marco jurídico que permita al gobierno pagar directamente las compensaciones a las 3 empresas de dicho corredor. Así es, eso es lo lamentable. Yo votaría a mis asesores, ¿no? O sea, esos asesores, lamentablemente, no sé, no leí el contrato, simplemente hay un doble interés ahí por la ley que están sacando para autorizar a los autos colectivos. Autorizar a estos autos colectivos no pasa por seguir manobrando la ciudad. Son personas que tienen que trabajar, sí, perfectamente. El MTC puede ayudarlos en tramitarles y capacitarlos de manera gratuita para que tengan brevet A3. Tenemos información en vivo hasta Guarochirí con el colaborador de Exitosa, Pedro Pacheco. Adelante, Pedro, te escuchamos. Bien, gracias. Información en vivo. Un lamentable accidente se ha registrado en la carretera de penetración hacia el distrito de Antioquia, ubicado en la zona sur de la provincia de Guarochirí. El vehículo oficial de la alcaldesa distrital de Guarochirí se desbarrancó cerca a esta zona turística de Antioquia. Unidades de rescate de la Policía Nacional y la Policía Nacional de Cieneguía se dirigen al lugar de la emergencia en la zona denominada Quebrada de Pachahualqui, cerca de Palma, camino a Antioquia, lugar donde ha ocurrido este lamentable accidente. Según los testigos, informan que el vehículo municipal se trasladaba la alcaldesa distrital de Guarochirí, la licenciada Teresa Jesús Aguirre Guaringa, la misma que resultó con heridas leves, junto a 2 personas más quienes viajaban en este vehículo oficial. Para Exitosa Noticias informó Pedro Pacheco desde Guarochirí en la 95.5 de la FM, la voz que integra al Perú. 10 de la mañana con 5 minutos. Continuamos en Hablemos Claro con Nicolás Lucar. Exitosa te recuerda, la prevención, clave para evitar el delito. Por mi seguridad, en mi agenda telefónica tengo a la mano los números de emergencia. Exitosa, tu mejor aliado, por tu seguridad. Comunícate al WhatsApp de Exitosa 940-800-800. El WhatsApp de Exitosa. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el general en situación de retiro del ejército peruano, Wilson Barrantes, exdirector nacional de inteligencia, y que ha hecho noticia en las últimas horas porque se ha afiliado con un colectivo del que forma parte al partido Podemos que encabeza José Luna. Antes de la pausa yo te hice, Wilson, una pregunta. ¿Qué está pasando en los cuarteles? ¿Qué piensan los militares de lo que está ocurriendo? Porque los militares piensan. Así es. Y tienen posturas. Ahí vamos a hablar 2 tipos de posiciones. La posición de los oficiales de comandante para abajo y la posición de los coroneles y generales. La mayoría se ha fujimorizado porque consideran que todo esto que pasa en el Perú fue hecho de la mejor manera en el año 90, y puedo decirle con la total honestidad que fue lo peor que se hizo en la época del 90 al emplear la Fuerza Armada sin las reglas necesarias. Fue lo peor. Por eso es que nos anularon en los tribunales sin rostro. No, eso está claro, toda esa tontería. Cuando los civiles perdieron el control, como ha ocurrido siempre, hasta para recoger la basura, y los militares se hagan cargo. Y mandaron a los militares a una guerra a ciegas, y cuando los militares cometieron errores y horrores,
La culpa la tuvieron que cargar los militares y los civiles se lavaron las manos. Y se está repitiendo ahora. Nuevamente se va a repetir. Y por eso que nosotros hemos advertido de que si van a emplear a la Fuerza Armada sin la correspondiente reglas de empleo de la fuerza, como por ejemplo lo ha hecho el joven presidente de la República del Ecuador, que me parece perfecto, declarar conflicto armado interno y luego preparar una amnistía general para los militares. Me parece extraordinario y es el mejor ejemplo de que lo con nosotros venimos hablando hace más de 20 años cuando tú decías qué hacer para combatir la seguridad. Esto, señor. Hagamos esto porque sí sabemos cuáles son las reales amenazas y a partir de ahí pongamos en la agenda el narcotráfico, pero no solo eso, el crimen organizado transnacional, lavado de activos, precariato. Mucho, Wilson, he leído algunas cosas que has escrito sobre el papel del narcotráfico hoy en el Perú. Somos prácticamente en este momento, porque algunas semanas nos gana Colombia, otro no, el primer productor de clorhidrato, exportador de clorhidrato de cocaína. Seguimos siendo el primer país exportador. Ahora, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo entra? O sea, por ejemplo, el Braem se supone que produce casi la mitad del clorhidrato que se produce en el Perú. El 70% del clorhidrato del Perú. Discúlpame, ¿y cómo hacen? Porque tienen que traer insumos y tiene que salir la droga que sale fundamentalmente por los puertos. Así es. Mira, la gran mayoría de la droga, y lo ha dicho la propia Irán en algún momento, que la droga sale por los puertos. ¿Y por qué sale por los puertos? Porque no hay control, pues. Y porque no solamente sale por el mar, no sale por los puertos, sino también sale por cualquier caleta, embarcan, preñan barcos y se van, y no hay control. Y entonces aquí venimos la corrupción. Pero eso es imposible, claro. La corrupción es la que está de por medio. Entonces nosotros lo que le venimos siempre sosteniendo, que mientras no definamos la amenaza, yo recuerdo en alguna oportunidad que le dije a un jefe del Comando Conjunto, ¿por qué no considera como la amenaza el narcotráfico en lugar de estar perdiendo el tiempo persiguiendo terroristas que no existen? Y me dijo, porque la DINI no cambia. Cuando nosotros intentamos reactualizar las amenazas verdaderamente como son, ¿qué pasó? Nos acusaron de terroristas y nos sacaron de la DINI, y para que todo continúe igual. ¿Y qué ha pasado? Los muertos. Por eso es que la traición se paga, y hoy día yo me felicito de que los actores que están involucrados, uno mata al otro, el otro mata al otro, pero todos se están matando porque en la religión católica, en las religiones del Medio Oriente, el karma se da, el que la hace la paga, el que traiciona va a ser traicionado. Por eso es que ahora me pongo como espectador a ver que todo el mundo lloriquea y todo el mundo dice yo no fui, fue TT, y se echan la culpa. Lo mismo que pasó con Castillo, con este señor, el subsecretario general, con el sobrino, querían montrojarlo al presidente. Hoy día estamos mirando entre Baluarte y Otárola, que están manejando a su hermana y no saben qué hacer. Y todo es una complicidad, total. El problema es que yo insisto en esto, no tenemos una perspectiva de largo plazo. Somos el primer productor exportador de clorhidrato de cocaína y estamos a punto de inaugurar uno de los más grandes puertos de Chancay, de la región. Y hay dos instituciones que claramente se han preparado para esto, dos sectores. La Marina, que está haciendo su chamba con el astillero, el CIMA y procurando ponerse a la altura, y los narcos. Yo creo que los narcos están preparándose para utilizar el puerto de Chancay. Y eso nos expone, Wilson, a un peligro muy grande si no se hacen desde ahora las correcciones necesarias, que lo que está pasando en Ecuador se mueve para acá. En Chancay solamente va a manejar los concesionarios y solamente va a estar el narcotráfico. Los demás actores a su casa. Este es el fin del manejo de la corrupción uniformada del narcotráfico, porque van a entrar otros actores a manejar, y más peligrosos porque la droga se va para China, para Japón, con miles, cientos de miles, 270.000 millones de dólares. Nosotros consideramos que anualmente se va a manejar como consecuencia de la droga, y la corrupción, la muerte va a estar rondando todo. Yo pregunto, para terminar, Wilson, ¿y cuál es el espacio para esta discusión? Porque, o sea, no es solamente que no tengas, digamos, personas en las cuales depositar tu fe, es lo que le pasa, creo, a la inmensa mayoría de ciudadanos, entre los que me incluyo, sino cuál es el plan. Es decir, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer los próximos 30 años con este país? ¿Cómo vamos a resolver todos los pendientes y cómo vamos a aprovechar todas las oportunidades? Los problemas anteriores a la guerra del Pacífico. Señor, la geopolítica nos consumió en esa época. Fue Inglaterra la que nos hizo la guerra de la independencia, fue Inglaterra la que hizo la guerra para quitarnos el commodity más importante, el salitre. No fueron los chilenos, eso por favor metámonos en la cabeza. Los chilenos eran instrumentos y eran menos que tribu.
para el Perú, que era la capital de América Latina, era la metrópoli, era la luz, y entonces los chilenos no eran nada, y fueron la geopolítica. Hoy en día, si no tomamos previsiones, y acá un llamado a los institutos armados, sobre todo, me refiero al ejército, porque el ejército es la columna vertebral de la sostenibilidad de la patria. Eso, aunque se resientan los marinos, los FARC que nosotros manejamos, no, es puro, disculpe usted, puro hueveo. Disculpa si eso es falta de respeto, pero es así, me reafirmo. La patria lo manejan los soldados han puesto, y fíjense lo que ha pasado, le quitaron el incremento de la propina de 1.000 soles para contribuir siquiera en el tema de la seguridad. No se había aprobado la ley, y acá ha estado Chávez Cresta, el inefable Chávez Cresta, que le quitó los 1.000 soles ante el Tribunal Constitucional. Ahora tendríamos la tropa necesaria en los cuarteles. ¿Por qué cree que no sale la gente a patrullar? ¿No cree que son locos? ¿No quieren cumplir la orden del presidente? Porque no tienen tropa, entendámoslo. Y desde hace 20 y tantos años, cuando se dio la ley del servicio militar obligatorio por voluntario, nos jodimos. Disculpe usted, nos jodimos, porque no tenemos soldados. Tenemos que terminar, Wilson. Gracias. Esto va a agitar y te deja un libro que refleja la traición que siempre va a continuar en este país, porque no se está tomando. Y los invito a estar el día de mañana en esta marcha por la democracia del Perú, porque el presupuesto de este año es inconstitucional. Se ha violado, de todo el Congreso debe estar preso por el endeudamiento que no aplica, porque ha violado la ley de endeudamiento. Y más allá de las pretensiones de las AFP, ONP, de todas las deudas sociales que hay en este país, y también la deuda social a los militares, y poner fin a este problema de los viciados, por favor. Bueno, eso es un tema aparte que merece atención. O sea, no quiero dejarlo en el aire. Ya. O sea, yo creo que cuando se enfrentó la guerra contra el terrorismo y se mandó a los militares a una guerra ciega contra un enemigo que era desconocido, ¿no? La decisión la tomaron los civiles. Y hubo consecuencias gravísimas, y yo he dicho siempre, se cometieron errores y horrores. Pero lo que es inaceptable, que los que tengan que pagar por eso son los militares y no los civiles que tomaron las decisiones. Como ahora. Como ahora, en diciembre y enero. ¿Quién decidió que los militares entraran en Ayacucho? ¿Quién fue? ¿Fueron los generales? No, fue la gente del gobierno, fue el señor Otárola. Pero sí, también ¿quiénes pretenden que vayan presos? Los militares que... Y hay que responsabilizar a los militares por idiotas, porque ellos deben estar presos también por idiotas, porque no debieron prestarse ese juego. Muchas gracias, Wilson. Gracias. Nos vas a agitar el gallinero como siempre, cosa que es necesaria. Pero no hay que agitar el gallinero y poner todo en discusión. ¿Ah? Ya llegó la hora.